Bienvenidos a este nuevo análisis. Imagínense tratar de construir un edificio sin tener los planos. Sería un desastre, ¿verdad? Bueno, a lo largo de la historia, interpretar textos de hace miles de años ha requerido exactamente eso, un plano arquitectónico. Se le conoce como la regla de fe y es literalmente la herramienta fundamental que le ha dado forma a cómo comprendemos estos textos sagrados durante siglos. Así que, ¡arranquemos! Pensemos en esto como un rompecabezas histórico gigantesco. El problema es que, sin una guía clara, cualquiera de nosotros podría tomar un texto antiguo y súper complejo y hacer que diga absolutamente cualquier cosa que se nos ocurra. Entonces, el gran desafío de la historia ha sido encontrar esa, digamos, gramática interna, que le dé sentido a toda la obra sin caer en especulaciones locas o aisladas. Y miren cómo Ireneo de León ilustró este peligro allá por el siglo II. Usó una analogía simplemente brillante. Dijo que las piedras de un mosaico de un rey pueden ser totalmente auténticas, las originales. Pero si alguien viene y cambia esa estructura para formar, no sé, la imagen de un perro o de un zorro, bueno, la obra original del rey se pierde para siempre. Las piezas son las mismas, sí, pero la imagen final es algo completamente distinto. Para entender cómo los teólogos han abordado este problema durante cientos de años, este es nuestro mapa de ruta para hoy. Veremos la regla de la verdad, la unidad pactual, el sistema católico romano, el atomismo dispensacional y terminaremos con la síntesis final. Pasemos entonces a nuestra primera sección, la regla de la verdad, su etimología y cómo la veía la Iglesia primitiva. Saben, es fascinante descubrir que la raíz de nuestra palabra moderna, canon, no empezó siendo un concepto teológico abstracto, para nada. El término griego original viene de una palabra semítica que significa caña. Era una caña física y real. Los constructores en la antigüedad usaban estas cañas como herramientas de precisión, como una vara de medir, para mantener un estándar estricto y exacto. Básicamente, aseguraban que la pared no se viniera abajo por estar chueca. Y lo que resulta súper interesante aquí es que tanto el término griego como su equivalente en latín, regula, capturan perfectamente esta idea de un límite físico. Esta regula era literalmente el pedazo de madera que guiaba la mano del artesano. Ahora, si llevamos esto al mundo de las ideas, funciona como una barrera protectora, una especie de barandal que evita que un pensador se salga del camino y termine en pura especulación sin sentido. Así que la Iglesia primitiva agarró este concepto y lo usó como una frontera legal muy firme. Pensadores como Tertuliano utilizaban esta regla de fe para proteger las enseñanzas apostólicas de toda la fragmentación y el caos que había en su época. Era el límite máximo para la curiosidad. La idea era clara. Una vez que encontrabas la verdad, irte más allá era básicamente salirte de los planos de construcción. Avanzamos a la sección 2, la unidad pactual y la coherencia interna de las escrituras. Aquí es donde entra al escenario un concepto clave que analiza nuestro material, la analogía de la fe. Esta perspectiva nos dice algo fundamental. Cualquier pedacito del texto tiene que estar en total armonía con todo el resto del consejo divino. No podemos simplemente leer fragmentos desconectados. Hay que ver toda la narrativa histórica como un solo plano maestro, unificado y súper orgánico desde la primera hasta la última página. De hecho, las fuentes se basan en esa famosa frase, la proporción de fe de Romanos 12:6, para argumentar que la fe funciona como un estándar doctrinal totalmente objetivo. Es decir, cualquier interpretación tiene que pasar la prueba frente a un conjunto de enseñanzas firmes. No basta con sentirlo mucho, no se puede validar una interpretación solo por la emoción o la convicción personal. Tiene que haber un ancla objetiva. Lo que nos lleva a la sección 3. Vamos a analizar de manera imparcial las críticas a distintos sistemas, empezando por el sistema católico romano y cómo evolucionó su autoridad. Al revisar esta evolución histórica, vemos una progresión súper clara, paso a paso. Miren cómo cambia la estructura de autoridad. Empezamos en la Iglesia primitiva, donde el texto escrito era la única fuente. Después, el Concilio de Trento le suma la tradición oral. Y finalmente, llegamos a la era moderna, donde se eleva el magisterio de la Iglesia como la máxima autoridad viva.
Según el texto que estamos analizando hoy, este cambio altera fundamentalmente el propósito inicial de la herramienta. El argumento de la teología pactual aquí es que elevar el magisterio crea un sistema circular. O sea, la regla de fe deja de ser esa vara de medir que guiaba la lectura y se transforma en una fuente nueva que genera y autovalida dogmas que no necesariamente salieron de los textos originales. Pasemos ahora al otro lado del espectro teológico en nuestra sección 4, el atomismo dispensacional. Saltamos ahora al siglo XIX para ver algo muy distinto, el dispensacionalismo. Según nuestras fuentes, este sistema divide toda la historia bíblica en dualidades sumamente radicales. Establece una separación total entre un Israel terrenal y una iglesia celestial. Tienen propósitos distintos, planes distintos. De hecho, llegan a ver a la iglesia de la historia como una especie de paréntesis o interrupción. El documento que estamos explorando critica este enfoque y lo llama atomismo hermenéutico. Básicamente argumenta que este método toma aquel hermoso mosaico del que hablamos al principio y lo desarma. Al interpretar los versículos en compartimentos aislados que no se comunican de forma orgánica entre sí, dicen que se pierde por completo el hilo conductor de la analogía de la fe. Literalmente, perdemos la imagen del rey. Llegamos a la quinta y última sección, la síntesis final. Aquí hablaremos del preterismo parcial y la teología pactual. Entonces, ¿cómo resuelve la fuente original estas enormes tensiones interpretativas? Nos presenta una síntesis a través del preterismo parcial. Este enfoque hace algo muy interesante. Usa un punto específico en la historia como ancla definitiva, los eventos del año 70 después de Cristo. Al interpretar la caída de Jerusalén como el fin de la antigua era, logran mantener intacta la regla de fe original, dándole coherencia a la historia, sin necesitar futuras restauraciones físicas. Esta tabla agrupa todo lo que vimos hoy de manera visual. Fíjense bien, nos muestra cómo la fuente de autoridad dicta toda la arquitectura teológica. Hay una diferencia abismal entre buscar una unidad orgánica pactual, depender de la autoridad de una institución para dictar el significado, o fragmentar el texto mediante un literalismo extremo. Cada uno de estos caminos moldea por completo lo que terminas leyendo. En resumen, el material concluye que mantener esta antigua vara de medir, usarla como una verdadera gramática, es absolutamente crucial para proteger la arquitectura de la verdad. Nos cuida de caer en autoritarismos institucionales y también de fragmentar todo sin sentido. Permite que el texto se lea no como un montón de misterios sueltos, sino como una historia continua y un triunfo histórico claro. Al final de todo esto, nos queda una reflexión que es imposible de esquivar. Sin importar de qué campo estemos hablando, las herramientas y los planos que usemos para medir la verdad van a determinar inevitablemente el tipo de edificio que vamos a construir. Así que les dejo esto para pensar. ¿Cuál es esa vara de medir que sostiene la arquitectura de lo que creemos y pensamos hoy en día?